apelar una vez más a la responsabilidad individual del conjunto de la sociedad, al seguimiento de las medidas preventivas que han sido aconsejadas por el Ministerio de Sanidad, que repetimos y no nos cansaremos de hacerlo: distancia física, lavado de manos, uso de mascarilla en zonas donde no se garantice esa distancia mínima y también el lavado frecuente de los lugares públicos, de los lugares donde transitan un volumen importante de personas. Yo creo que a veces, por sencillas que son las medidas, pueden parecer menores. Todo lo contrario, son las únicas que nos permiten mantener a raya al virus y, por tanto, tenemos que ser muy cautelosos a la hora de guardarlas. Hay también que contextualizar que se está produciendo en el conjunto del mundo una aceleración de la pandemia, como ponen de manifiesto los datos internacionales, y, por tanto, tenemos que ser conscientes de que nunca podemos subestimar a este virus y que además las consecuencias que ello tendría serían nefastas para el conjunto de la sociedad. Así que volvemos a reiterar nuestro llamamiento al respeto a todas las normas sanitarias que de forma insistente venimos proclamando en los últimos meses. Decir también que el presidente